Introducción. SEO negro. No les hagas caso. Eres perfecto tal como eres. Ni siquiera eres humano. Eres solo un robot rico con una pierna. Esas fueron las palabras que destrozaron una tranquila tarde en los Hamptons. Las risas estallaron de un grupo de niños con polos, bronceados y llenos de privilegios, señalando al niño que estaba solo junto a la piscina. Ni se inmutó. Ellie Whitmore, de 10 años, el único hijo del multimillonario tecnológico Grayson Whitmore, simplemente le devolvió la mirada. Una pierna amputada por debajo de la rodilla, reemplazada por una elegante prótesis de fibra de carbono y metal. Una pieza de tecnología de $35,000, fabricada con precisión, y aún así no suficiente para ganarse un lugar en la mesa de los niños. Esto no se trataba solo de una pierna. Nunca se aisló. En el mundo del lujo y la riqueza, la diferencia es una amenaza, una cicatriz, una mancha. Y en el caso de Ellie, eso lo convirtió en el heredero invisible. El complejo estaba lleno ese día. Las palmeras se mecían suavemente. El hielo tintineaba en los vasos de agua mineral importada, y la risa llenaba el aire por todas partes, excepto alrededor de Ellie. Él permanecía como un fantasma en medio de la escena, pero lo ignoró hasta que ella entró. Amara, ella era todo lo que a Ellie no se le permitía ser. Cálida, abierta, descaradamente humana. Una joven negra de 20 y tantos años que trabajaba como camarera de temporada mientras terminaba su licenciatura en psicología. Cabello rizado recogido, pómulos afilados y esos ojos profundos, suaves y penetrantes que parecen ver a través del concreto. Ella lo vio. No la pierna, no el nombre, a él. Pero en un lugar como los Hamptons, incluso una mirada de alguien como Amara era un acto de desafío. Y sonreír, eso era rebeldía. Porque en la jerarquía tácita del privilegio, los negros y los pobres no tenían lugar cerca de los blancos y los ricos. Aún así, ella se acercó. ¿Te gusta el chocolate o la vainilla?, preguntó, sosteniendo 2 tarrinas de helado. Ellie parpadeó. Era la primera vez en 3 días que alguien que no fuera del personal le hablaba. Y esta vez no era un miembro del personal. Era un ser humano. Esa simple pregunta lo cambió todo. Verás, esto no se trata solo de un niño solitario y una mujer valiente. Se trata de los muros que construimos, de quien pertenece y quien se queda afuera, mirando desde la intemperie. Esta es una historia triste, pero también es una historia humana. Se trata de una valentía que no grita, pero que se manifiesta de todos modos. De una bondad que no cuesta nada, pero que lo significa todo. Se trata de Amara, que no tenía dinero, estatus ni poder, pero tenía un corazón que se negaba a seguir las reglas del silencio. Y se trata de Ellie, que aprendería que a veces las personas a las que nos dicen que ignoremos son las que nos salvan. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar por tu apariencia, tu forma de caminar o tu origen, esta historia es para ti. Bienvenida a Valor Oculto. Porque a veces las personas con menos poder nos muestran la verdad más profunda. Quédate. No creerás lo que sucede a continuación. Amara Jackson estaba acostumbrada a pasar desapercibida. Había entrado en habitaciones donde nadie le hacía espacio, había dicho verdades que nadie quería oír y había sonreído a través de escaleras que no tenían la intención de ser amables. Pero también había aprendido algo que la mayoría de la gente nunca aprende, como ver a las personas que otros ignoran. Ese era su silencioso superpoder. A los 22 años, Amara cursaba su último año en la Universidad de Howard, donde estudiaba psicología con una especialización en escritura creativa. No solo era inteligente, sino perspicaz. Leía libros como otros navegaban por Instagram. Y escuchaba. Escuchaba de verdad. No para responder, sino para comprender. Había aceptado un trabajo de verano como camarera en un resort de lujo en los Hamptons. No era su sueño,
pero le pagaban mejor que de camarera en Washington, D.C. Y si ahorraba suficientes propinas, tal vez no tendría que pedir otro préstamo el próximo semestre. Además, había algo en la gente rica, algo fascinante, extraño y profundamente perturbador, como ver una obra de teatro, donde todos olvidaban que estaban actuando. Amara no encajaba allí, no con su piel morena y sus trenzas, no con sus zapatillas de segunda mano, y definitivamente no con su negativa a empequeñecerse. Pero no estaba allí para encajar. Estaba allí para observar y sobrevivir. La mayoría de los huéspedes nunca la miraban a los ojos. La pasaban por alto como si fuera parte del decorado, como las servilletas o las sillas de la piscina. Pero de vez en cuando, alguien cometía un error y la veía como una persona. Era raro, pero cuando sucedía, nunca lo olvidaba. La primera vez que vio a Ellie, estaba sentado en el borde de una tumbona cerca de la piscina infinita, con las rodillas flexionadas, la barbilla apoyada en ellas, una pierna doblada y la otra, una prótesis, extendida hacia adelante como un desafiante signo de interrogación. No se movía mucho, solo observaba a los otros niños reír, chapotear y correr. No parecía celoso, más bien como si ya hubiera aceptado los términos de su exilio. Amara se vio reflejada en esa quietud. Sabía lo que era ser la única diferente en una habitación. Sabía lo que se sentía cuando las miradas te seguían sin encontrarse nunca con la tuya. También sabía lo que significaba cargar con el dolor en silencio. Su infancia en Atlanta no fue fácil. Era la chica de piel más oscura de su clase, la que los profesores subestimaban y de la que sus compañeros se burlaban. La llamaban con apodos como tostada quemada, cara de barro, chica sombra. Pero su abuela le enseñó a responder a la crueldad con claridad, no con amargura. No tienes que luchar todas las batallas. La abuela Ruth le había dicho, solo necesitas saber quién eres. Así que cuando Amara vio a Ellie, no vio a un niño rico con una discapacidad. Vio a un niño aprendiendo a sobrevivir al rechazo. Empezó a llevarle pequeñas cosas, servilletas extra con garabatos graciosos, vasitos de helado cuando creía que nadie lo veía, y una vez, un pequeño cisne de papel plegado que había aprendido a hacer en TikTok. Nunca pidió nada a cambio. Solo una sonrisa, un gesto de asentimiento, un destello de reconocimiento. La mayoría de los días, él no respondía, pero ella seguía apareciendo. De todos modos, no por lástima, no para impresionar a nadie, sino porque algo en su interior le decía que eso importaba, que este chico, a pesar de sus privilegios y su aislamiento, necesitaba que alguien le demostrara que ser diferente no significaba estar roto. Amara no era perfecta. Se cansaba. Se frustraba. Había noches en que le dolían tanto los pies después de turnos dobles que tenía que remojarlos en agua helada, solo para poder dormir. Pero aún así, al día siguiente se presentaba, con el delantal atado, la placa con su nombre bien puesta y la sonrisa intacta. Porque la gente como ella no se podía permitir el lujo de rendirse. Lo que más destacaba de Amara no era su apariencia, aunque era hermosa con esa naturalidad que hace que la gente se detenga. Eran sus ojos, grandes, cálidos, llenos de preguntas e historias. No solo te miraban, penetraban en tu interior y decían, te veo, incluso las partes que no muestras. Eso es lo que Ellie sentía cuando ella lo miraba. No curiosidad, no juicio, solo presencia. Y en un mundo que le había enseñado a no esperar nada de nadie que no cobrara por estar cerca de él, esa presencia fue revolucionaria. Hay una razón por la que algunas personas rompen barreras sin gritar. Amara lo hizo, con palabras suaves, manos firmes y una mirada que decía, importas. Aunque el mundo te dijera lo contrario, ella no se propuso ser una heroína. Pero a veces el mundo no necesita héroes ni capas. A veces solo necesita a alguien dispuesto a ver lo que otros fingen que no existe. Y Amara vio a
Eli mucho antes que nadie. La primera vez que Eli le habló a Amara, no fue alto, no fue dramático, ni siquiera fue una frase completa, pero lo fue todo. Sucedió un miércoles por la tarde. Un calor sofocante, de esos en los que el aire parece jarabe y la piscina es más un escenario social que un lugar para nadar. Los jóvenes del resort estaban allí en masa. Trajes de baño de marca. Nombres bordados en las toallas. Cada risa era un poco más fuerte de lo normal, como si intentaran demostrar algo. Eli estaba sentado a la sombra de una sombrilla a rayas, con los brazos rodeando su pierna, la que aún le pertenecía. Su prótesis sobresalía de forma extraña, rígida y silenciosa. No la escondía. Simplemente, no sabía dónde colocarla en un mundo que no dejaba espacio para lo que no parecía normal. Amara trabajaba en la terraza de la piscina, con una bandeja en equilibrio sobre una palma de la mano y la otra llena de limonadas con nombres escritos con rotulador permanente. Se movía como alguien que sabía que la observaban, pero no le importaba. Grácil, concentrada, ligeramente divertida por lo ridículo del lujo. Al pasar junto a la silla de Eli, se detuvo un instante y se agachó a su altura. «Hola», dijo con dulzura, con la voz lo suficientemente baja para no llamar la atención. «Tengo una galleta de chocolate extra, aún caliente». Se la ofreció como un gesto de paz. Eli parpadeó. Nadie le había ofrecido nada sin preguntarle su apellido, a qué se dedicaba su padre o porque su pierna parecía sacada de una película de ciencia ficción. No dijo nada, solo se quedó mirando. Amara no se inmutó. Se quedó allí, agachada sobre una rodilla, sonriendo. No era la clase de sonrisa que los adultos les dedican a los niños por obligación. Era una sonrisa genuina, ligeramente ladeada, un poco tímida, como si no estuviera segura de que él la aceptara. «Yo también solía sentarme sola», añadió, mirando hacia la piscina. «Es horrible, sobre todo cuando todos fingen no verte». Eli seguía sin decir palabra. Solo una larga pausa pensativa. Finalmente, su voz, suave y ronca como si no la hubiera usado en días. «Gracias». Una palabra, una sílaba. Pero Amara captó lo que había detrás. No solo le estaba dando las gracias por la galleta. Él le agradecía que no lo hiciera sentir como un proyecto, que no se inmutara, que no fingiera que no existía. Ella se sentó en el borde de la tumbona junto a él, cuidando de mantener una distancia respetuosa. Su bandeja ahora descansaba sobre la mesa junto a la piscina. Sin prisas, sin agenda, solo. Regalos. «Soy Amara», dijo. «Solo estoy aquí para el verano, pero estaré por aquí. Ya sabes, por si quieres hablar o no. Eso también está bien». Él la miró. «¿En serio?». Miró. «No eres como ellos», dijo en voz baja. Amara arqueó una ceja, divertida. «¿Ellos?». Él asintió hacia el grupo de niños que se tiraban de bomba a la piscina. Todos con dientes relucientes y dos voces fuertes. «Actúan como si no tuvieran miedo de nada», dijo. Y luego bajó la mirada. A su pierna. «Pero me tienen miedo». Eso la hirió profundamente. No porque fuera dramático, sino porque era cierto. Se inclinó un poco hacia él. «No te tienen miedo a ti, Eli. Tienen miedo de ver algo que no entienden. Y a la gente no le gusta lo que no entiende». Él pareció pensar en ello. Luego miró su mano apoyada en la rodilla. Piel morena, pecas, uñas descascarilladas. «¿Alguna vez te tuvieron miedo?». «Todo el tiempo», dijo ella con una leve risa. «Todavía pasa. A veces es por mi forma de hablar, o por mi aspecto, o por la forma en que no actúo como si me arrepintiera de existir». Él esbozó una sonrisa apenas audible. De esas que requieren más fuerza que 1000 palabras. Y en ese silencio, bajo el murmullo de la charla junto a la piscina y el tintineo de las gafas, algo se instaló entre ellos. No amistad, todavía no,
Pero, reconocimiento. Dos personas de mundos completamente diferentes. Ambos cargando con heridas invisibles. Ambos aprendiendo a mantenerse sensibles en un mundo que premia la dureza. Y ambos sabiendo en el fondo que los lugares más solitarios no son físicos. Son emocionales. Son los espacios donde nadie te mira a los ojos. Donde te dicen sin palabras que no perteneces. Ese día, Ellie no huyó. No se acobardó. Se quedó porque alguien por fin lo vio. Y Amara, ella, no tenía ni idea de a dónde la llevaría esa galleta. Pero así es la bondad. Nunca sabes qué puede desencadenar. Ellie Whitmore nació en un mundo construido sobre cristal. No frágil como la mayoría piensa, sino transparente. Todo en su vida era visible, vigilado, controlado, documentado. Su nacimiento fue noticia. Whitmore Techer, nacido en un ático de $15 millones en Manhattan. Su primer cumpleaños, un concierto privado de John Legend. Para cuando cumplió 6 años, su rostro había aparecido en más portadas de revistas que el de la mayoría de los políticos. Pero detrás de cada foto perfecta había un niño que se desmoronaba. Ellie tenía todo lo que un niño podía desear. Excepto lo que más importaba: amor, presencia, verdad. Su padre, Grayson Whitmore, era el tipo de hombre que no solo dirigía imperios, sino que los creaba. Fue el fundador de Whitmore Tech. Había revolucionado la inteligencia artificial, las prótesis y los sistemas de seguridad inteligentes. Era un visionario, un multimillonario antes de los 41 fantasma cuando Ellie pudo decir papá. Grayson creía en la eficiencia. El tiempo era dinero, las emociones eran distracciones, así que externalizó la crianza de los hijos de la misma manera que externalizaba la programación. Contratar a los mejores, pagarles bien y esperar resultados. Las niñeras iban y venían. Los tutores rotaban cada semestre. Las amas de llaves no aprendían su nombre. Memorizaban su horario. Y luego estaba su madre, Danica Whitmore. Ella era la luz tenue en la vida de Ellie. Un artista, un soñador, él, único que se arrodillaba a su altura, que preparaba panqueques en las mañanas lluviosas, que le susurraba historias de estrellas y espíritus cuando no podía dormir. Pero todo cambió una tarde nublada de mayo. Volaban de regreso de una gala benéfica en Chicago. Solo ellos 3 y un piloto. Ellie, de 7 años, iba sujeto con un libro para colorear en el regazo. Su madre a su lado tarareaba una vieja canción de Marvin Gaye. Y entonces, un ruido, un estruendo metálico que rasgaba el cielo. El motor del avión falló. Un impacto de ave. El piloto intentó aterrizar, pero fue demasiado rápido, demasiado bajo, demasiado tarde. Ellie no vio el momento en que la cabina se abrió. Solo recuerda despertar en una habitación blanca con un dolor punzante en la pierna derecha y sin rastro de su madre. Le dijeron, más tarde, con delicadeza, palabras pausadas y tomados de la mano, que ella no lo había logrado, que lo había protegido con su cuerpo, que sus brazos fueron lo último que sintió antes de desmayarse. Les creyó porque, después de su partida, todo se volvió frío. La estancia en el hospital duró 5 semanas. Las cirugías se le mezclaban en la memoria. Injertos de piel, reparaciones óseas, la amputación en sí. Nadie lo preparó para él. Dolor fantasma, para las pesadillas, para las miradas. Los niños pueden ser crueles, pero los adultos pueden ser peores. O lo miraban fijamente durante demasiado tiempo o apartaban la vista demasiado rápido. Como si la pérdida de su pierna fuera un secreto vergonzoso que no querían reconocer. Para cuando regresó a casa, a un ático con ventanales del piso al techo y un personal de 12 personas, ya no sabía cómo ser un niño. Su padre no ayudó. Grayson visitó el hospital una vez, solo y a altas horas de la noche, vestido como si fuera a una reunión de la junta directiva.
Se quedó en la puerta, observó a Eli dormir durante 5 minutos y luego se fue. Ni un abrazo, ni una palabra. Solo ausencia. Después de eso, Eli construyó muros, no reales, sino emocionales. Dejó de hacer preguntas, dejó de esperar afecto. Se refugió en los sets de Lego, los cubos de rompecabezas y los libros sobre máquinas. Al menos las máquinas tenían sentido. No mentían. No se iban. Maduró rápido. Demasiado rápido. A los 10 años, ya se sabía de memoria la tabla periódica y podía armar su propio dron. Pero aún se estremecía cuando alguien le tocaba el hombro de repente. Todavía se despertaba llorando por una madre a la que apenas recordaba. La gente suponía que el dinero amortiguaba el dolor. No funcionó. Si acaso, lo aisló. Porque el dolor, rodeado de riqueza, se entierra bajo distracciones. No lloras en público cuando tu apellido es Whitmore. No cojeas. No te esfuerzas. Pareces impecable incluso cuando te estás desmoronando. Así que Eli aprendió a desaparecer a plena vista. Hasta que apareció Amara. Ella no lo trató como un rompecabezas por resolver ni como un problema por solucionar. No anduvo con rodeos sobre su pasado ni fingió que su pierna no existía. Simplemente lo escuchó, le ofreció galletas y silencio a partes iguales. Y por primera vez en años, Eli sintió algo desconocido. Seguridad. La advertencia vino envuelta en una sonrisa. No la clase de sonrisa que significaba bien hecho o te apreciamos. Era tensa, controlada. La clase de sonrisa que la gente pone cuando quiere ponerte en tu sitio sin alzar la voz. Amara, ¿puedo hablar contigo un momento en la parte de atrás? Era Lindsay, la gerente de relaciones con los huéspedes del complejo. Rubia, elegante, con tacones que resonaban como signos de puntuación sobre el mármol. Hablaba con ese tono meloso que usaba para disciplinar a los empleados sin que pareciera una reprimenda. Amara la siguió, pasando el bar de jugos y por un pasillo lateral, lejos de los huéspedes y las cámaras de seguridad. El pasillo estaba silencioso, iluminado por luces fluorescentes que zumbaban suavemente y olían ligeramente a limpiador de pisos de limón. Lindsay cerró la puerta atrás. Ellas. He estado oyendo cosas, comenzó, hojeando algo en su iPad como si buscara el tono adecuado. De acuerdo, dijo Amara con calma, intuyendo ya a dónde iba la conversación. Al parecer, continuó Lindsay, has estado pasando bastante tiempo con uno de nuestros huéspedes, un niño. Amara parpadeó. ¿Te refieres a Eli? Lindsay no respondió, solo ladeó la cabeza y sonrió con esa misma sonrisa. Entiendes, dijo lentamente. Aquí tenemos límites muy claros. Se espera que el personal sea profesional en todo momento, especialmente con nuestros huéspedes VIP. Amara se cruzó de brazos. ¿Qué hice exactamente para cruzar un límite? Hubo una pausa. Bueno, dijo Lindsay, te han visto sentada con él, conversando más allá de lo necesario para el servicio, ofreciéndole objetos personales, cosas como galletas, notas escritas a mano, y al parecer. Ayer os vieron riendo juntos, dijo riendo como si fuera un delito. No sabía que sonreír estuviera prohibido, dijo Amara en voz baja. No se trata de sonreír, respondió Lindsay rápidamente. Se trata de percepción. Estas familias pagan mucho dinero por estar aquí y esperan cierta distancia, profesionalismo. La mandíbula de Amara se tensó. ¿Quieres decir que esperan que sus camareras no sean humanas? Preguntó. El rostro de Lindsay se contrajo. No estoy diciendo eso, respondió. Pero es importante recordar tu papel. Estás aquí para servir, no para hacerte amiga. Esa palabra, servir, golpeó a Amara como una bofetada. No ayudar, no apoyar. Servir. Fue un recordatorio. No, solo del trabajo, sino de la jerarquía. Porque la regla tácita siempre fue clara. Puedes servir las bebidas,
retirar los platos, incluso sonreír. Pero en el momento en que te haces visible de una manera que se sienta demasiado personal, te conviertes en un problema, especialmente si eres una joven negra que muestra amabilidad a un niño blanco rico. Redención y reforma. Camarera negra. Amara respiró hondo. Quería hablar para defenderse, pero también conocía las reglas del juego. No podía permitirse perder este trabajo. No con la matrícula a la vuelta de la esquina, no con el alquiler en DC ya estaba atrasado. Así que ella asintió despacio, con cuidado. Entiendo, dijo. Lindsay volvió a sonreír. Satisfecha. Bien. Solo mantén la compostura. Y con eso, se dio la vuelta. Y salió de la habitación, sus tacones resonando como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado, porque lo que Lindsay no sabía era que Ellie lo había oído todo. Las había seguido en silencio, lo suficientemente lejos como para oír las voces pero sin ser visto. No había planeado espiar. Solo sabía que Amara había desaparecido y no confiaba en nadie más. Así que se había quedado allí, detrás de la puerta, escuchando como le decían a la única persona que lo trataba como a un ser humano que parara. Más tarde, esa tarde, Amara encontró una nota doblada cerca de su mostrador. Sin nombre, solo un pequeño trozo de papel escrito con una letra infantil y desordenada. Siento que te hayan tratado mal por mi culpa. Eres la única persona que me habla como si fuera real. Por favor, no pares. Sostuvo la nota durante un largo rato porque la bondad en secreto cuesta más de lo que la mayoría cree, y ser humano en un lugar que solo quiere robots es lo más valiente que se puede hacer. Grayson Whitmore no estaba acostumbrado a las interrupciones. Su vida se regía por llamadas telefónicas precisas de 5 minutos. 0 correos electrónicos en su bandeja de entrada, cada segundo contabilizado. Incluso de vacaciones, llevaba su teléfono como un salvavidas, más conectado a las salas de juntas que a las playas. Así que, cuando Ellie llamó a la puerta de cristal del despacho de su padre dentro de la villa privada del complejo, no estaba previsto. Grayson levantó la vista, ligeramente molesto, y miró la hora. 3 minutos, murmuró, más para sí mismo que para su hijo. Ellie entró en silencio, sujetando una servilleta doblada en una mano, la misma en la que Amara había garabateado. Un pequeño dibujo. En un robot con una pierna y una carita sonriente. Era una tontería, pero para Ellie significaba algo. Grayson no volvió a levantar la vista. Simplemente siguió tecleando. Ellie se quedó allí un momento, observando los dedos de su padre volar sobre él teclado, preguntándose cómo alguien podía moverse tan rápido y, sin embargo, sentirse tan distante. Quiero preguntarte algo, dijo Ellie, con la voz apenas un susurro. Grayson no respondió, pero el tecleo se ralentizó. Esa era su forma de decir, adelante. Es sobre Amara, continuó Ellie. Ella es la única persona aquí que me habla. Quiero invitarla a construir algo conmigo. Como Lego, solo por una hora. Las manos de Grayson se detuvieron. Levantó la vista, entrecerrando ligeramente los ojos. Amara, dijo lentamente como si saboreara el nombre por primera vez. Es la camarera, ¿verdad? Ellie asintió. Grayson se reclinó en su silla, entrelazando los dedos. Ellie, dijo con calma. No nos relacionamos con el personal. Da una impresión equivocada. ¿Una impresión equivocada? Preguntó Ellie, confundido. Es amable conmigo. Esa es la impresión. Grayson. Todavía no entiendes cómo funciona el mundo. Esta gente no son tus amigos. Les pagan por sonreír, por servir, y encariñarte con alguien así solo complicará las cosas. Ella no es complicada, dijo Ellie, ahora más alto. Es amable. Me ve. El tono de Grayson se volvió más frío. Está por debajo de ti. Las palabras golpearon a Ellie como una bofetada. No fuerte, pero sí cortante.
Definitiva. Sintió un vuelco en el corazón. Por un momento, todo lo que quería decir se le atascó en la garganta. La verdad sobre lo solo que se sentía, lo destrozado que se sentía, como Amara era la única persona que lo miraba a los ojos sin lástima. Pero todo se derrumbó bajo el peso de esa frase. Ella está por debajo de ti. Se quedó allí, en silencio, humillado, mirando al hombre que le había dado su apellido, pero poco más. Grayson volvió a coger el teléfono. Tengo una llamada en 2 minutos. Hablaremos de esto más tarde. Ellie no se movió. Grayson levantó la vista. Eso es todo, Ellie. El chico se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Pero algo en él había cambiado. No lloró. No tiró nada. Simplemente volvió a su habitación, se sentó en el suelo y se quedó mirando el dibujo que Amara le había dado, el pequeño robot con una pierna. Y por primera vez desde el accidente, Ellie sintió algo más fuerte que tristeza. Desafío. Si su padre no podía ver el valor y la bondad, tal vez no merecía definir qué significaba el valor. Porque Ellie sabía lo que era una conexión real. Y no se encontraba en hojas de cálculo ni en juntas de accionistas. Fue en galletas calientes, en garabatos tontos, en una camarera de ojos dulces que jamás lo hizo sentir roto. Sucedió en las escaleras traseras, detrás de la cocina del resort. El aire olía a ralladura de limón y restos de romero de la elegante cena de esa noche. El personal se había retirado para su descanso y el cielo había pasado de dorado a azul marino intenso. Las estrellas parpadeaban. En lo alto, apenas visibles contra el resplandor de las luces del resort. Ellie se sentó junto a Amara, con las rodillas flexionadas. Un año después. Historia de un multimillonario. Pierna doblada, la otra, la prótesis, apoyada rígidamente en el cemento. Apenas había pronunciado palabra. Desde su conversación con su padre, pero aún así había venido a buscarla. Eso importaba. Amara se recostó, con los codos apoyados en la barandilla, dejando que la brisa jugara con los mechones sueltos de sus trenzas. Lo miró en silencio, sabiendo que algo no dicho pesaba en el aire. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. No respondió de inmediato. Solo bajó la mirada a sus manos apretadas en su regazo. Mi papá dijo que estabas por debajo de mí, dijo finalmente. Amara no se inmutó. Supuse que él sí lo haría. Ellie la miró, buscando algo. Ira, dolor, incluso lástima, pero ella no le ofrecía nada de eso. Simplemente asintió lentamente como si ya hubiera escuchado esas palabras antes. «Sabes», comenzó. «Cuando tenía tu edad, odiaba mi piel». Ellie parpadeó. No se esperaba eso. Amara sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Iba a una escuela mayoritariamente blanca en los suburbios de Atlanta. Mi mamá tenía 2 trabajos para que pudiera seguir yendo porque las escuelas públicas de nuestro barrio no eran buenas. Ellie escuchó en silencio. El primer día de 3er grado, una niña me preguntó si estaba sucia por lo morena que era. Ni siquiera lo dijo con mala intención, solo con curiosidad, como si yo fuera un animal extraño en el zoológico. Hizo una pausa, mirando hacia los árboles oscuros más allá de la cerca. Los niños me llamaban tostada quemada, chica sombra, monstruo de barro. Todos los días, los maestros lo ignoraban. Me decían que me concentrara en aprender, no en mis sentimientos. Así que lo hice. Me concentré. Saqué puros 10. Sacaba bien, me aprendí poemas de memoria, pero nada hizo que dejaran de llamarme así. Los ojos de Ellie se abrieron de par en par. Sabía lo que se sentía. No las palabras, sino el peso. El recordatorio constante de que no eras lo que la gente esperaba, no lo que querían. Una vez, continuó Amara, con la voz más baja. Me peleé. Un chico dijo que nunca sería guapa porque a nadie le gustan las chicas que parecen tortitas quemadas.
Le pegué y me suspendieron. Eli la miró fijamente. ¿Qué pasó después? Amara sonrió levemente. No me enviaron a la oficina del consejero. Pensé que estaba en problemas. Pero ella solo me miró y dijo, no eres demasiado moreno, son demasiado pequeños. Dejó que eso se asentara. Ella fue la primera adulta que me dijo algo amable ese año. Solo una frase. Pero nunca la olvidé. Eso es lo que pasa con la gente, Eli. Recordamos a quienes nos ven, aunque sea solo por un instante. Ahora había silencio entre ellos. Pero no era incómodo. Era profundo. Profundo en todo lo que Eli nunca había dicho. Profundo en todo lo que Amara había aprendido a sobrellevar sin quejarse. Finalmente, susurró, creo que eres hermosa. Amara lo miró. No solo por tu rostro, añadió rápidamente. Por cómo eres, cómo hablas. Y cómo no dejas que la gente te haga sentir menos. Sus ojos brillaron, no por vanidad, sino por la pureza del momento. Porque esto no era un halago. No se trataba de la apariencia. Se trataba de ser vistos. Gracias, dijo ella, con la voz quebrada. Significa mucho más de lo que crees. Eli dudó, luego metió la mano en el bolsillo y sacó el pequeño dibujo de un robot que ella le había regalado. Lo guardé, dijo. Es una tontería, pero lo guardé. Amara rió suavemente. No es una tontería. Tiene una pierna, igual que alguien que conozco. Sonrieron juntos, y por primera vez, no parecían un niño rico y una empleada de un complejo turístico sentados en unos escalones de cemento. Parecían dos personas, dos supervivientes, dos corazones a los que les habían dicho de diferentes maneras que no pertenecían y que, aún así, eligieron amar al mundo. Esa noche, no hablaron de dinero ni de estatus, ni de reglas. Hablaron de valentía y de cómo las personas de las que más se han reído son a menudo las que acaban sanando a otros. Empezó en un pasillo, un largo pasillo alfombrado con cuadros de gran tamaño y un silencio artificial. El tipo de silencio que solo te podías permitir si tu apellido tenía peso. Eli conocía cada rincón del ala VIP. Sabía cómo las cámaras de seguridad parpadeaban cada 10 segundos. Sabía que los guardias cambiaban de turno a las 7 en punto. Sabía que nadie esperaba que el hijo del multimillonario caminara a ningún lado sin permiso. Y precisamente por eso lo hizo. Eli llevaba 3 días atrapado en esa ala desde su conversación con su padre. Le traían la comida empleados que nunca lo miraban a los ojos. Su tableta se había extraviado y Amara había desaparecido del piso. No la había visto ni una sola vez desde aquella noche en la escalera trasera. Grayson Whitmore no alzó la voz, pero no hacía falta. Simplemente hacía desaparecer a la gente. Pero Eli no estaba dispuesto a dejarla desaparecer. Así que, a las 7:06 de la tarde, mientras el mundo fuera de su suite bullía con cócteles y jazz suave, Eli se escabulló por la puerta lateral, sin guardias, sin ayuda, solo un chico con una pierna y una mochila llena de legos. Se movió rápido pero con cuidado, manteniéndose en las sombras, agachándose tras carritos y macetas. Su corazón latía con fuerza en su pecho, no solo por miedo, sino por algo desconocido. Esperanza. Llegó al pasillo del personal, pasó los armarios de ropa blanca, pasó los letreros de solo empleados hasta que alcanzó las puertas dobles que daban a la cocina. En el momento en que las abrió, el ambiente cambió. Era cálido, vibrante, lleno de sartenes chisporroteando, órdenes a gritos y carcajadas. Era un caos, pero era real. Sin pretensiones, sin apretones de manos rígidos. Solo gente haciendo su trabajo y hablando como si fueran de la familia. Amara estaba junto a la mesa de preparación, con el pelo recogido en un moño despeinado y el delantal manchado de salsa marinara. Estaba riendo con uno de los cocineros por algo en su teléfono cuando lo vio. Sus ojos se abrieron de par en par. Eli, dijo,
dando un paso al frente y secándose las manos en el delantal. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí? Él se encogió de hombros, sonriendo. Les dije a los guardias que iba a buscar mejor comida. Ella miró a su alrededor, bajando la voz. Si te atrapan aquí, podría perder mi trabajo. Lo sé, dijo él, pero tenía que verte. Amara hizo una pausa y luego exhaló. Tienes suerte. Eres guapo. Lo condujo a un rincón tranquilo junto a la estación de postres y le ofreció un taburete para sentarse. Una de las pasteleras, una mujer mayor llamada Rosa, le guiñó un ojo y le entregó un croissant recién hecho como si fuera un secreto. Ellie dejó la mochila en el mostrador y la abrió. Dentro, un set de Lego. No un set cualquiera. Una construcción personalizada que había empezado semanas atrás. Un robot con una sola pierna, erguido sobre una plataforma de diminutos ladrillos grises. Pensé que tal vez podríamos terminarlo, dijo. Amara sonrió. No pudo evitarlo. Llevaste un proyecto de Lego a una cocina. Él asintió. Llevaste galletas a la terraza de una piscina. Tienes razón. Pasaron la siguiente hora juntos, encajando las piezas mientras la cocina se movía a su alrededor. Los camareros pasaban rápidamente con bandejas. Los cocineros anunciaban los tiempos de lavado. Rosa tarareaba una vieja melodía de R&B mientras amasaba. Pero en su pequeño rincón, parecía que el mundo se había ralentizado. Amara no solo sonreía. Estaba relajada, sin filtros. Le contó a Ellie sobre su libro favorito de la infancia, sobre cómo solía imaginarse siendo una exploradora espacial solo para escapar del mundo en el que creció. Ellie la escuchó atentamente, como si sus palabras fueran oro. En un momento dado, ella miró al robot y dijo, «No me parece que esté roto». Ellie lo miró, de arriba a abajo. Luego miró su pierna, «Quizás no lo esté». Por primera vez, la prótesis no le pareció algo que lo hiciera menos. Le pareció algo que lo hacía ser él mismo. Esa noche, Ellie no solo rompió una regla. Construyó algo invisible, pero algo que importaba más que el dinero. El estatus o el legado. Construyó confianza. La foto lo cambió todo. Una imagen borrosa, tomada en el momento equivocado y desde el ángulo equivocado por alguien con el acceso justo para causar un daño real. Mostraba a Ellie, el heredero de una sola pierna de Whitmore Tech, sentado en una encimera de la cocina del complejo, sonriendo. A su lado, Amara riendo, con el delantal aún atado a la cintura, sosteniendo una pieza de Lego como si fuera una copa de champán. Para cualquiera que los conociera, la foto capturaba algo hermoso. Para Grayson Whitmore, era un desastre de relaciones públicas a punto de estallar. La imagen llegó a su bandeja de entrada a las 6:47 de la mañana. Asunto urgente. Personal. Se han violado los límites de los huéspedes. Debajo había una breve nota de uno de sus asistentes que detallaba una conducta inapropiada, acceso no autorizado del personal y un riesgo para la seguridad del nombre Whitmore. Ni siquiera terminó de leer. A las 7:47 de la mañana, ya estaba en un coche camino a la cocina del complejo. Las puertas se abrieron de golpe, como en una escena de un juicio en una película. Los cocineros se quedaron paralizados a mitad de la faena. El gerente palideció y Amara, que aún preparaba la estación de café, se puso rígida en cuanto lo vio. Grayson no gritó. No hacía falta. Su voz salió baja, controlada, letal. ¿Así es como nos pagas la hospitalidad? Amara parpadeó. Señor, usted fue contratado para servir. Él la interrumpió. No para manipular, no para cruzar los límites, y desde luego, no para andar a escondidas con mi hijo. Amara enderezó los hombros, intentando mantener la calma. No anduve a escondidas. Ellie vino a mí. Solo quería con quien hablar. Alguien que lo tratara como a un ser humano. Grayson se acercó, dominándola con su altura. Y ese alguien eras tú. Ahí estaba.
La implicación tras cada palabra. Ella no era como ellos. No pertenecía, no conocía su lugar. Antes de que pudiera responder, apareció el gerente general del complejo, visiblemente nervioso, con una carpeta en la mano y sudando a mares. Señor Whitmore, dijo con nerviosismo. Ya he preparado los papeles de despido. El acceso de la señorita Jackson será revocado en 1 hora. Amara ni se inmutó. Grayson no la miró de nuevo. Simplemente se giró, se alisó la manga de la chaqueta y salió como si el asunto ya hubiera sido borrado de la historia. Pero no lo había sido, porque en el pasillo, medio oculto tras la puerta, estaba Ellie. Se había despertado temprano, había oído el ruido, seguido las voces y lo había visto todo. El corazón le latía con fuerza mientras daba un paso al frente. ¿La despediste?, preguntó con voz temblorosa. Grayson se giró, visiblemente sorprendido. Deberías estar en tu habitación. ¿La despediste?, repitió Ellie. ¿Por qué? La expresión de Grayson se endureció. Porque se pasó de la raya. Se puso en una posición de influencia sobre ti. Era mi amiga, dijo Ellie alzando la voz. No me pidió nada. Nunca se aprovechó de mí. Simplemente se preocupaba. Grayson entrecerró los ojos. Tienes 10 años. No entiendes lo que significa preocuparse por los demás. Lo entiendo mejor que tú, espetó Ellie. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el personal de cocina contuvo la respiración. Grayson apretó la mandíbula, pero no discutió. Simplemente se dio la vuelta y se marchó. Pero el daño ya estaba hecho. El personal murmuró. Los huéspedes del complejo notaron la ausencia de Amara. Y Ellie sintió algo nuevo, no solo tristeza, sino traición. Esperó fuera de la entrada del personal durante 1 hora, luego 2, con la esperanza de que Amara entrara por esas puertas, con la esperanza de que alguien dijera que todo había sido un error. Pero en lugar de eso, Rosa, la pastelera, salió con un sobre marrón. Me pidió que te diera esto, dijo en voz baja, entregándoselo. Dentro hay una nota. Ellie, lamento tener que irme así. No pude despedirme, pero quiero que sepas esto, lo que compartimos fue real, y nadie puede arrebatárnoslo. Sigue adelante. Sigue creyendo. Eres más que tu apellido. Eres más que una pierna. Eres completo. Con amor, Amara. Él lo leyó 3 veces, luego lo dobló y lo guardó en el mismo bolsillo donde guardaba el dibujo del robot porque no estaba listo para olvidar. Ni a ella, ni cómo lo hacía sentir, ni el coraje que requería ser amable en un mundo lleno de reglas. La tormenta no empezó con truenos. Empezó con silencio. A las 6:14 de la mañana en punto, la ama de llaves entró en la suite de Ellie para llevarle el desayuno. Panqueques de arándanos, pavó, tocino, jugo de naranja natural, la misma rutina, la misma bandeja, el mismo horario al minuto. Pero la habitación estaba vacía. La cama intacta. La tableta aún cargándose en la mesita de noche. La ventana entreabierta. La puerta estaba apenas entreabierta. Se quedó allí un momento, confundida. Quizás él estaba en el baño. Quizás había bajado temprano a dar un paseo. Pero 10 minutos después, tras revisar cada rincón de la suite, la confusión se convirtió en preocupación. A las 6:32 de la mañana, notificó a atención al cliente. A las 6:47, el gerente general golpeaba la puerta de Grayson Whitmore presa del pánico. Señor, se trata de su hijo. Está desaparecido. Esa palabra impactó como una bala. Grayson se puso de pie al instante, con voz fría y cortante. ¿Qué quiere decir con desaparecido? Él no sale sin mi permiso. Hemos registrado todo su piso, balbuceó el gerente. Su tarjeta de acceso no se ha usado desde ayer por la tarde. Grabaciones de seguridad. Bueno, hay un punto ciego cerca del muelle de carga. Perdieron a mi hijo,
dijo Grayson entre dientes. En cuestión de minutos, todo el complejo se sumió en el caos. El personal fue retirado de las cocinas. Se desplegaron equipos de seguridad en todas las entradas. Se lanzaron drones sobre los senderos de la playa cercanos. Se desalojó la piscina. Se les recomendó a los huéspedes, de manera cortés pero firme, que permanecieran en sus habitaciones. Los rumores se extendieron rápidamente. Los niños Whitmore se habían ido. ¿Se escapó? ¿Lo habían secuestrado? Las teorías estallaban como fuegos artificiales tras cada puerta cerrada. Pero nadie sabía la verdad. Nadie sabía que Ellie se había escabullido justo antes del amanecer. Silencioso como una sombra. Cauteloso como siempre. Nadie lo vio aferrado a la nota. Amara lo dejó metido en la misma mochila que él. Robot de Lego. Nadie sabía que tenía un plan porque cuando tienes 10 años, eres rico e invisible, aprendes a moverte como el humo. No huía para siempre. Solo necesitaba respirar, pensar, ir a algún lugar donde nadie pudiera controlarlo. Ni su padre, ni las cámaras, ni las paredes pulidas de un complejo turístico que se sentía más como una jaula que como un hogar. Tomó el sendero trasero detrás de las canchas de tenis, bajó la colina, pasó junto a la caseta de socorristas abandonada. Conocía el mapa de la propiedad mejor de lo que nadie creía. Lo había memorizado de principio a fin durante sus tranquilas tardes a solas. Para cuando se desplegaron los equipos de búsqueda, Ellie ya estaba a 2 millas playa abajo, escondido, bajo el saliente de una duna derrumbada, con las olas rompiendo fuera de su alcance. Y por primera vez en días, no tenía miedo. Era libre. De vuelta en el complejo turístico, Grayson estaba en la sala de control de seguridad, con la mirada fija en una pared de monitores. Encuéntrenlo, gruñó. No me importa lo que cueste. Pero lo que Grayson no entendía, lo que ninguno de ellos entendía, era que Ellie no estaba perdido. Simplemente no quería que lo encontraran. No hasta que alguien empezara a verlo por quien realmente era. La niebla matutina se cernía sobre la playa. El sol era apenas un susurro en el horizonte, y las olas se mecían en ritmos suaves y constantes, mojando la arena y dejando rastros plateados. Ellie se acurrucó detrás de la estructura de madera de la vieja cabaña de playa. La pintura se había desconchado hacía tiempo, la madera estaba astillada y los clavos oxidados. Abrazó sus rodillas, sintiendo la brisa salada acariciarle el pelo. La mochila con el robot de Lego estaba a su lado, medio abierta, con las piezas un poco esparcidas. Al principio no había oído pasos, solo el océano, el graznido de las gaviotas, el ocasional lejano romper de una ola. Su corazón aún latía con fuerza, no de miedo esta vez, sino por un vacío que había crecido en su interior cuando Amara se fue y su padre la despidió. Cerró los ojos y pensó en esa nota. Lo que compartimos fue real. Nadie puede arrebatárnoslo. Repitió esa frase una y otra vez como una plegaria, deseando que fuera suficiente. Entonces oyó su voz, suave, firme, que se extendía por encima del silencio del amanecer. Ellie abrió los ojos. La luz se abrió paso entre la niebla y los rayos oblicuos. Apareció Amara, caminando descalza sobre la arena húmeda, con él. Delantal aún atado holgadamente a la cintura, cuyos bordes rozaban la arena. Llevaba una chaqueta de lana en un brazo y, con el otro sostenía una bolsa de papel. «Hola», dijo, acercándose a la choza. Se arrodilló como si entrara en un lugar secreto. «¿Estás bien?» Al principio no respondió. Se quedó mirando la madera gris. Las ventanas rotas, el brillo de la bruma marina sobre las tablas. El frío le calaba hasta los huesos. La pierna ortopédica se sentía pesada, como un ancla, hundiéndolo. Amara abrió sacó una bolsa de papel y un termo con chocolate caliente y galletas de canela, cosas sencillas.
Le ofreció una galleta, con los dedos suaves, sin prisas. Pensé que podrías tener hambre. Él aceptó la galleta y le dio un mordisco despacio. El crujido, el dulzor, la calidez que lo reconfortó. ¿Por qué viniste?, preguntó finalmente en voz baja. Amara exhaló. Se sentó en un trozo de madera flotante cerca, dejando que su cardigan cayera sobre sus hombros. Miró al océano y luego a él. No podía dejarte solo. Sé lo que se siente ser invisible. Y sé que en realidad no desapareciste. Corriste porque necesitabas que alguien te viera, no solo tu pierna, no solo tu nombre. Masticó en silencio. La galleta se deshizo en migas. Sabía mejor que cualquier desayuno que le hubieran servido en la suite VIP. De ese tipo de desayuno. Mejor que no necesitaba platos elegantes ni adornos dorados, solo real. Pensé en contárselo a mi madre o llamar a alguien, dijo. Pero no lo hice. Simplemente necesitaba esto. Invisible, murmuró, mirando. La puerta rota de la cabaña, las tablas que una vez habían estado enteras. Amara asintió. Siento mucho tú. Papá no te ve, pero yo sí, Eli. Sus palabras fueron sencillas. No rompieron el silencio, pero el silencio se sentía seguro. Tragó saliva con dificultad. Odio que te haya despedido. Ella bajó la mirada, con los dedos dibujando círculos en la arena. Yo también lo odié, pero no me arrepiento. Él levantó la vista. ¿Te arrepientes de ser mi amiga? Sus ojos captaron el primer rayo de sol naciente. Le dedicó una pequeña sonrisa. Nunca. Eli se inclinó hacia adelante, dejando atrás el frío. Gracias por encontrarme. Se quedaron allí sentados un buen rato, observando el ir y venir del mar, el horizonte brillando con más intensidad. Amara le habló del jardín de su abuela. Iris morados, flores de magnolia y como la luz del sol hacía que los pétalos brillaran dorados por la mañana. Dijo que lo único que quería era un lugar donde la gente sonriera de verdad. Eli escuchó, sintió algo que se agitaba en su pecho. No era ira, no era tristeza, sino algo más. Promesa. Finalmente, se puso de pie. Le temblaban las piernas. Pero se puso de pie. Se estiró como no lo había hecho en días. La prótesis crujió un poco. Amara también se puso de pie. No tienes que volver todavía, dijo ella. Puedes quedarte aquí un rato si quieres. Él la miró. Las olas rompían. Las gaviotas planeaban sobre sus cabezas. El aire tenía un sabor salado. Y por un momento se sintió libre. Negó con la cabeza. Tengo que volver. Pero quiero que vengas conmigo. Para que te vean. Para que me vean. Amara hizo una pausa. Sus ojos se dirigieron hacia el complejo, que brillaba a lo lejos en el acantilado. Asintió. De acuerdo. Caminaron de regreso sobre la arena húmeda, paso a paso. El paso de Eli fue inestable al principio, pero se apoyó en algo más firme que la brisa marina. Conexión. Una verdad compartida. Alguien que creía. Mientras cruzaban bajo las luces del hotel y pasaban junto a las silenciosas puertas de seguridad, se dio cuenta de algo importante. A veces, huir no significa rendirse. A veces, solo significa crear un espacio donde apoyarse. De vuelta en el patio del complejo, una limpiadora derramó un cubo de basura. Una puerta se golpeó. Pero el mundo se sentía diferente. No perfecto, no fácil, pero diferente. Amara le apretó la mano. Vas a estar bien. Él asintió. Y aunque el amanecer aún traía consigo el temor a lo que diría su padre, a lo que la administración impondría, Eli sintió que algo se abría en su interior. Esperanza. Y por primera vez en muchas mañanas, creyó que podría quedarse. Amaneció en los Hamptons. Con una energía inusual. El aire salado del océano se sentía electrizante, como si todo el complejo hubiera estado conteniendo la respiración.
La noticia se había extendido rápidamente. Ellie había desaparecido durante la noche y luego Amara lo había encontrado junto a aquella vieja cabaña de playa. Los reporteros ya habían comenzado a colocar cámaras en las puertas. Las furgonetas de noticias locales esperaban con el motor en marcha junto al camino de entrada, con antenas parabólicas en el techo. Grayson Whitmore entró en el gran vestíbulo. Sus pasos resonaron en los suelos de mármol. Riqueza, privilegio, poder. Lo llevaba todo en silencio, casi como luz refractada. Pero hoy, su rostro estaba tenso. Esa clase de tensión que se ve cuando una imagen pública se resquebraja. Amara estaba apartada, envuelta en un chal ligero. Parecía tranquila, pero el escenario que estaba a punto de pisar era enorme. Los invitados interrumpieron sus desayunos. El personal guardó silencio en las puertas, y las luces de los medios parecían soles quemándose a través de la bruma matutina. Colocaron un micrófono en una plataforma elevada junto a la fuente. Los flashes de las cámaras estallaron. Los reporteros se inclinaron hacia adelante. Presentadoras locales con impecables blazers. Camarógrafos con lentes pesados. Un periodista del New York Times. Otro del Daily News. Un fotógrafo independiente. Ellie estaba de pie junto a Amara, un poco detrás, su prótesis de una pierna visible bajo un pantalón corto. La multitud rompió en murmullos. Algunos de compasión, otros de juicio, otros de curiosidad. Los niños señalaban. Los invitados retrocedieron. La seguridad formó un perímetro flexible, pero dejó espacio para este momento. Amara se aclaró la garganta. El silencio fue repentino y profundo. Su voz resonó sobre el mármol, sobre las palmeras, sobre todas las expectativas. Me llamo Amara Jackson, dijo. Trabajé aquí como camarera. Pero hoy estoy aquí, no como camarera, sino como alguien que cree que toda persona, sin importar su color de piel, su cuerpo o su trabajo, merece dignidad, amabilidad y ser vista. Miró a Ellie, quien le devolvió la mirada. Con una fuerza serena. Su voz no se quebró. No tembló. Era firme como la lluvia constante, clara como la luz del sol a través de un vitral. Cuando conocí a Ellie, continuó, vi a un niño. Solo. No por lo que le faltaba, su pierna, sino por lo que todos los demás pensaban que debía ser. Vi a alguien a quien le habían enseñado a esconderse, a creer que tenía que demostrar su valía solo para pertenecer. Los reporteros tomaban notas, las cámaras. Hacían zoom. Las palabras de Amara rompieron la fachada de riqueza y silencio. Les contó. La nota que le dejó, el robot de Lego que guardaba en su mochila, cómo lo arriesgó todo, su horario, el disgusto de su padre por ser visto. Un reportero gritó una pregunta. ¿Por qué hablas ahora? ¿No tienes miedo a represalias? Los labios de Amara se curvaron en una suave media sonrisa. No tengo nada que perder que importe más que ver a un ser humano. Puede que pierda este trabajo, pero no perderé mi voz. Ante esto, hubo aplausos, algunos invitados se pusieron de pie. Los murmullos se convirtieron en vítores. Entonces Grayson dio un paso al frente, alto, sereno, poderoso. Cuando habló, su voz transmitía tanto sorpresa como cálculo. Han pasado muchas cosas en las últimas 24 horas, dijo. Pero me equivocaría si no reconociera que Amara demostró valentía, no porque buscara reconocimiento, sino porque creyó y actuó. Ellie sintió que algo cambiaba en el ambiente. La validación le supo a lágrimas que ya no tenía que tragar. Grayson hizo una pausa, mirando a las cámaras. Me comprometo a hacerlo mejor, a escuchar más, a dejar que mi hijo forje sus propias relaciones, a mantener estándares más altos en nuestro complejo turístico. Otra pregunta de un reportero. ¿Qué pasa con las políticas del personal, los límites entre los huéspedes VIP y el personal de pesaje? ¿Cambiará eso? Grayson asintió. Sí, estamos revisando toda nuestra política de relaciones entre huéspedes y personal. Quiero garantizar amabilidad,
respeto y seguridad, no solo para mi hijo, sino para todos los que trabajan aquí. Amara asintió, respirando hondo. Mientras el alivio se mezclaba con algo más pesado, la responsabilidad, porque ahora el mundo entero la observaba. Al mediodía, los titulares ya estaban publicados. Una camarera negra se convierte en la voz de la amabilidad. El heredero de 10 años, cuya voz permanecía en silencio, encuentra un amigo. Privilegio, poder y empatía. El ajuste de cuentas de un complejo turístico. Las redes sociales se encendieron. Fragmentos de su discurso circularon. Influencers publicaron citas. Políticos locales expresaron su apoyo. El teléfono de Amara vibraba con mensajes, algunos de agradecimiento, otros de indignación, otros de amenazas. Pero se mantuvo firme porque alzar la voz nunca había tenido que ver con su seguridad. Había sido por Eli. Había sido por todos los Eli que se sienten invisibles. Al final de la tarde, el padre de Eli convocó reuniones con el personal. La gerencia se reunió en el gran salón de banquetes. Amara no fue despedida. En cambio, Grayson pidió al personal que hiciera cambios para inculcar respeto y humanidad y asegurar que ningún niño o empleado volviera a sentirse invisible bajo su techo. Esa noche, Amara fue invitada a una reunión en un centro comunitario en Southampton. La gente vino a escucharla, a agradecerle, a compartir historias de sus propias invisibilidades. Su historia se convirtió también en la de ellos. Y Eli se sentó a su lado, aferrado a su dibujo de robot, sonriendo, no porque el mundo hubiera cambiado de la noche a la mañana, sino porque alguien le creyó con la suficiente fuerza, como para que el mundo lo oyera. Un año después, un pequeño edificio de ladrillo se alzaba en una calle tranquila del pueblo junto al complejo turístico. Tenía grandes ventanas, una puerta recién pintada de azul celeste y un sencillo letrero arriba, Centro de Luz y Valor, un nombre que Amara había elegido porque a veces la gente solo necesita una luz que les muestre su valía. Era el día de la inauguración. Eli también estaba allí. Vestía un sencillo té y vaqueros. Su prótesis había sido mejorada. Más elegante, más cómoda, menos dolorosa. Mucha terapia, mucho coraje y un verdadero médico que creyó en él. Hicieron que todo fuera posible. Caminaba sin rigidez, con paso firme. Dentro del centro, había habitaciones pintadas de un suave amarillo y verde menta. Paredes repletas de estanterías llenas de libros coloridos. Una sala de manualidades con mesas cubiertas de crayones, barras de pegamento y plastilina. Una sala de movimiento con colchonetas suaves, espejos y una barra de equilibrio baja. Un lugar para que los niños se movieran, se estiraran y rieran sin miedo. Los padres persiguieron a sus hijos por la sala de manualidades, observándolos con cansancio. Maestros de escuelas locales se acercaron. Algunos líderes comunitarios estaban allí, invitados por Amara y Grayson. Esta vez también llegaron reporteros. No con escándalos, sino con elogios. Amara estaba de pie en un podio cerca de la cinta, tijeras en mano. Vestía una blusa azul celeste, unos vaqueros sencillos y llevaba las trenzas recogidas. Nada de los elegantes vestidos que una vez usó en el complejo turístico. Sonrió ampliamente, respirando el aire matutino que se sentía lleno de posibilidades. Gracias a todos, dijo. Su voz era firme y cálida. Cuando empecé a trabajar en el complejo, pensé que solo ayudaba a un niño que se sentía invisible. Pero durante este último año, me he dado cuenta de que hay muchos niños como Eli, niños a quienes les dicen que ser diferente significa ser menos. Hizo una pausa, mirando a Eli, que estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados y la cabeza en alto. Este centro es para ellos, para los niños que necesitan más que fisioterapia. Necesitan amabilidad. Necesitan que alguien les diga, te veo.
Perteneces aquí. Ofreceremos grupos de apoyo, terapia del habla, educación física adaptada, arteterapia y tutorías, todo gratis. El público aplaudió. Algunos tenían lágrimas. Había madres en sillas de ruedas, familias con niños con diferentes capacidades. Niños que antes ocultaban sus diferencias ahora saltaban de alegría por las salas. Eli dio un paso al frente. Hola, dijo en voz baja. Antes, pensaba que tenía que seguir reglas que yo nunca elegí, que tenía que ser invisible. Pero gracias a Amara, gracias a la gente que creyó, ahora creo que merezco ser visto por quien soy. Aplausos educados, muchos asentimientos. Entonces Grayson subió al podio. Había trabajado entre bastidores todo el año para recaudar fondos, para conseguir subvenciones, para desarrollar programas de LOP. Se aclaró la garganta. Estoy orgulloso de Amara, dijo, no solo por lo que ha construido, sino por lo que me ha enseñado. Que la fuerza no reside en ocultar las diferencias, sino en aceptarlas. Que ese poder pertenece a quienes tienen empatía, no solo a quienes tienen privilegios. Después de cortar la cinta, las puertas se abrieron de golpe. Los niños entraron en tropel. Una niña pequeña con audífono se dirigió a la mesa de manualidades. Un niño en silla de ruedas entró en la sala de movimiento, donde los instructores lo recibieron con voces suaves y los brazos abiertos. Amara guió a Eli a un rincón donde había una pared de espejos. ¿Quieres probar algo?, preguntó. Él asintió. Ella le entregó un pincel y una paleta. Pinta un autorretrato. No como te ven los demás, sino como te ves a ti mismo. Eli presionó el pincel contra el lienzo. Pintó a un niño con una sola pierna, una camisa azul brillante, de pie en un campo verde. Junto a él, una niña de piel oscura como Amara, con trenzas, riendo. El sol, enorme y dorado, brillaba sobre ellos. Retrocedió un paso, con la barbilla en alto, y observó cómo se secaba. Más tarde, padres e hijos compartieron historias. Una madre de una niña con autismo habló de cómo su hija por fin se sentía acogida. Un padre de un niño tartamudo habló entre lágrimas cuando su hijo dijo mamá, por primera vez en semanas gracias al programa de terapia del habla. Los maestros se comprometieron a trabajar con amor y dedicación para llevar sensibilidad e inclusión a sus aulas. Por la tarde, el centro se había quedado sin galletas de bienvenida. El café escaseaba, pero la energía se mantenía fuerte. Las risas resonaban por los pasillos. Pasos, manchas de pintura, pegamento y pelos. Alguien tropezó con una alfombra y soltó una risita. Era un hermoso desorden, y se sentía como la esperanza en movimiento. Eli miró a Amara, radiante. Lo hicimos bien, dijo en voz baja. Ella sonrió, con los ojos brillantes. Hicimos más que bien. Cambiamos algo. Mientras el sol se ponía y la gente volvía a casa, Eli se quedó atrás, con la voz apenas audible. Gracias por creer en mí. Amara le apretó el hombro. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para decir tu verdad. Esa noche, mientras Amara cerraba las puertas con llave y apagaba las luces, pasó junto al cuadro de Eli. Colgaba en el pasillo. Se detuvo, contemplándolo. Aquel niño, con una sola pierna era visto, no solo por lo que había perdido, sino por lo que tenía. Coraje, voz, un corazón que se negaba a callar. Y por primera vez, ella creyó que el mundo podía cambiar, no por la fuerza, sino por la bondad, la conexión y la verdad. Al final, no fue la riqueza lo que cambió la vida de Eli. No fue el imperio de su padre, el resort de 5 estrellas, ni la prótesis de pierna de $35,000. Fue un instante, una pregunta, un helado, ofrecido por alguien que no vio su nombre, su cuenta bancaria ni lo que le faltaba, sino que simplemente lo vio a él. ¿Te gusta?
chocolate o vainilla. Ese instante dio pie a una conversación. Esa conversación generó confianza, una confianza que construyó un puente, uno que llevó a Ellie del aislamiento a la conexión, del silencio a la voz. La verdad es que la mayoría de la gente espera permiso para marcar la diferencia. Creen que necesitan un título, seguidores, un podio o un sueldo. Pero, ¿y si lo más poderoso que puedes ofrecer no es poder, sino presencia? Amara no tenía influencia. Tenía deudas estudiantiles, turnos dobles y un horario basado en las propinas de otros. Pero también tenía ojos que se fijaban, un corazón que permanecía sensible y el valor de tender la mano a través de una línea invisible. No se propuso ser una heroína. Simplemente se negó a callar. Y esa negativa hizo historia. Un chico se vio a sí mismo de otra manera. Un padre veía la crianza de los hijos de una manera diferente. Y una comunidad veía la bondad como algo más que caridad. Se convirtió en un movimiento. Así que, esta es la lección. No necesitas poder para cambiar una vida. Necesitas preocuparte cuando nadie más te ve. Escuchar cuando nadie más te oye. Estar presente cuando sería más fácil alejarse. En un mundo obsesionado con las voces más fuertes, las marcas más audaces y las plataformas más grandes, nunca subestimes la silenciosa revolución de la bondad. Porque las vidas no se transforman con grandes gestos. Se transforman en los momentos que nadie registra. Una sonrisa en el pasillo, un sándwich compartido, una simple pregunta hecha en el momento justo. De eso se trata el valor oculto, encontrar valor donde el mundo no mira. Dar visibilidad a historias que no se vuelven virales hasta que lo hacen. Porque detrás de cada video viral hay un corazón humano real. Y detrás de cada sistema roto hay una persona lo suficientemente valiente como para romper el silencio. La historia de Ellie y Amara no es rara porque sea dramática. Es raro porque alguien prestó atención. Alguien se quedó cuando podría haberse marchado. Alguien creyó en lo que otros ignoraron. Y ese alguien podría ser tú. Así que si esta historia te conmovió aunque sea un poco, no dejes que termine aquí. Dale me gusta a este video para que más personas lo escuchen. Suscríbete a Hidden World para más historias inspiradoras como esta. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que importa, que es visto, que ser diferente no es un defecto, es un don. Y si alguna vez has sido la Amara en la vida de alguien o has deseado tener una, deja un comentario abajo. Cuenta tu historia porque siempre estamos escuchando. Y recuerda, no se necesita poder para cambiar una vida. Basta con un momento de verdadera bondad.